Me da mucho gusto que nos acompañe esta mañana aquí en el estudio Sol Merino Cuevas. Ella es directora operativa del sindicato Unidos con México Moderno, SUCOM. Sol, bienvenida, muy buenos días. Muchísimas gracias, buenos días y buenos días a todo tu auditorio. Hablar de los sindicatos en México es un tema muy amplio, tiene su grado de complejidad y creo que es importante ir desglosando para que todos entendamos más. Te comentaba, Sol, antes de entrar al aire que lamentablemente también en este tema hay mucha desinformación en las redes sociales, pero finalmente, antes de entrar en el tema que nos va a ocupar el día de hoy, Sol, si nos platicaras un poquito acerca de qué es el Sindicato Unidos con México Moderno, qué es el SUCOM, qué es lo que hacen y por qué es importante hablar de un sindicato como este. Sí, mira, creo que un tema, para empezar, el tema más importante y favorable que yo veo y que nos ha nutrido a nosotros como organización ha sido la nueva reforma laboral a partir del 2019. Anteriormente nosotros ya habíamos evolucionado, y digo evolucionado porque desafortunadamente muchas organizaciones sindicales se dedicaron a desvirtuar lo que es la esencia del sindicalismo, ¿no? La esencia de ir a defender los derechos del trabajador, de ser la voz del trabajador. Y creo que nosotros como organización no solamente hemos pensado en lo que es la negociación o la contratación colectiva. Somos una organización que pensamos en el trabajador en su día a día, dentro y fuera de su centro de trabajo. Pensamos en su familia, pensamos cualquier circunstancia que pueda llevar a un trabajador a su trabajo de mala manera o que no quiera cumplir con su productividad, que no quiera ir a trabajar. Sabemos que todo eso permea al trabajador, entonces impulsamos todo eso desde afuera también. ¿Con qué? Con asesorías jurídicas, que no solamente tienen que ser con temas laborales, también a lo mejor traen un tema de pensión, traen un tema de divorcio, Claro. cualquier tipo de situación. Entonces nos involucramos en todo lo que tiene que ver con el trabajador, tan así que también nos involucramos en que puedan ahorrar eso que ganan dentro de una empresa con compras del día a día que tenemos para nuestras casas, ¿no? O temas educativos, becas, vaya, mil cosas. No solamente reforzamos la esencia del sindicato, sino que también reforzamos esa parte humana que hace a un trabajador que pueda ir a un centro de trabajo con un ambiente laboral positivo y que sobre todo tenga un ambiente familiar positivo para poder ir a darlo también en su empresa, ¿no? Claro, y que además redunda en la productividad de las propias empresas, que digo, si un empresario dice, pues es que yo lo que quiero es mayor productividad y más utilidades, esto redunda en eso, Así es. Justamente. Ahora mencionabas, y aprovechando la viada, Sol, de las reformas recientes en materia laboral, y ha habido algunas muy importantes o que han cambiado los paradigmas, ¿no? Finalmente, pero una que ha generado expectativa, pero también ruido y que al momento está detenida, es la reducción de la jornada laboral. Y creo que ahí habría varias observaciones. Digo, después te invito para que platiquemos más a fondo, pero en este momento, ¿cuál sería el pronunciamiento, por ejemplo, de SUCOM respecto a si sí o no la reducción a la jornada laboral en México? El aprobar la reducción de Ajá. la jornada sería justicia laboral. Realmente somos un país, creo, Estados Unidos, aquí California acaba creo que de aprobar 32 horas laborales, entonces seguimos con 48. Y 48 por encimita, porque también tenemos conocimiento de muchos temas que las empresas a veces abusan del trabajador y no, media hora más y lo que sea. Entonces, creo que yo lo llamaría el aprobar esta reforma sería justicia. Sin embargo, sí consideramos en nuestra organización que sí tiene que haber un planteamiento para las MIPYMES, porque creemos que pues sí puede llegar a perjudicar a los pequeños emprendedores, ¿no? Tenemos conciencia de eso, pero sí o sí se tiene que hacer. Claro, y te digo, la invitación queda abierta para desglosarlo porque creo que es mucho más complejo de lo que muchos a veces leemos o vemos insisto, en redes sociales. Hay que profundizar Sí. en esos temas. Pero hoy, Sol, te quería preguntar, y creo que es sumamente importante cómo ya se trabaja, y me decías de manera interinstitucional, con estos contratos colectivos contra el trabajo infantil, incluso a través de una cláusula específica. Y creo que esto sería inédito, o sea, por primera vez en la historia estamos hablando de contratos colectivos que acotan esta temática de fondo social. Sí, mira, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, nosotros como organización sindical tuvimos un llamado en conjunto con lo que son las oficinas de México y Cuba para la Organización Internacional del Trabajo,
traen un programa que se llama Accionar. Este programa pues lo que busca es erradicar cualquier tipo de trabajo infantil y también el trabajo forzoso. Nosotros fuimos a escuchar, vimos el planteamiento de la Secretaría del Trabajo de invitarnos a las organizaciones sindicales a fortalecer esta parte y también a formar parte de quienes estamos observando en el día a día las empresas para Claro. que no ejecuten ese tipo de violaciones, ¿no? Entonces, nosotros lo vimos de una manera propositiva. Creemos que el hecho de poder también participar con el gobierno, sumarnos a este tipo de inspecciones o verificaciones, que estemos revisando que realmente no se estén violando la ley federal del trabajo, pues creemos que es algo positivo. No nos cuesta nada, nosotros como sindicato estamos activos al 100% dentro de los centros de trabajo y pues siempre estamos viendo y tenemos a la vista quiénes entran, quiénes salen o quiénes están dentro del centro de trabajo. Entonces, nos sumamos a esta parte. Si bien es cierto, las ramas económicas con las que participa el SUCOM son diferentes, a nosotros nos interesaba mucho lo que eran los campos agrícolas. Las negociaciones han sido positivas, los ranchos o los campos agrícolas donde nosotros estamos colaborando a través de la contratación colectiva, no han puesto ninguna traba. Y eso creo que tiene mucho que ver también con el crecimiento y la evolución que han tenido algunos de ellos, porque no voy a negar que todavía existe, todavía tenemos por ahí, Sí, claro. pues que nos comentan, ¿no?, los mismos compañeros que en cierto lugar todavía siguen contratando menores. Sin embargo, donde nosotros nos encontramos no existe eso, existe mucha capacitación, mucho replanteamiento también de las mismas empresas, de las mismas certificaciones que ellos necesitan y que también les exigen el no tener ese tipo de trabajo. Nosotros, aparte de eso, en las industrias maquiladoras, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que los jóvenes con edad permitida, que al final del día todavía existen jóvenes mayores de 15 años, de 15 a 18 años, que tienen la edad permitida, que se les otorga un permiso a través de los padres o tutores en la misma Secretaría del Trabajo, pues también tenemos que estar viendo que realmente se respeten sus derechos y que se les esté pagando conforme a la ley por el servicio que están prestando, que tengan el derecho de sindicalización y los mismos derechos que cualquier otro trabajador con mayoría de edad, ¿no? Entonces, va en función de esas dos partes. Ya. De prohibir el trabajo infantil de los 15 hacia abajo, pero también de cuidar que las personas que tienen la edad permitida, pues que tengan todos los derechos conforme a la ley. Cada una de las negociaciones son distintas, cada una de las ramas buscamos que la cláusula quede afín, ¿no? Claro, y sin duda estos temas son los que ayudan a acabar con estas malas prácticas que si en algún tiempo fueron uso y costumbre, hoy por hoy nos queda perfectamente claro que hay que erradicar el trabajo infantil. Y me decían por ahí algunos datos de mi equipo de producción que gracias al trabajo que hacen organismos como el SUCOM, Baja California se ha convertido en uno de los estados con la mayor cantidad de contratos colectivos que ya incluyen esta cláusula que evita el trabajo infantil. ¿Eso es correcto? Así es. De hecho, fuimos quienes iniciamos con este proyecto para incluirlos dentro de los contratos colectivos. Hasta hace 10 días teníamos por ahí de 25 contratos colectivos. Dentro de esos 25 contratos, 5 son fuera de Baja California, los otros están dentro del estado, ¿no? Entonces, de diferentes ramas. Unos son de campos agrícolas en San Quintín, otros están aquí en Tijuana en la industria maquiladora. En la maquila, sí, claro, que ese es un tema sin duda también importante y donde también en muchos momentos de la historia hemos visto estos casos de explotación infantil, porque la palabra correcta sería explotación infantil, ¿no? Finalmente, por ahí nos decía un experto incluso, aguas, porque si usted lo comete lo pueden calificar como trata, ¿eh? Así es. O sea, legalmente es muy, muy grave. Oye, ¿y qué hay respecto a la manera en que ustedes trabajan? Porque me imagino que evidentemente tienen que tratar con las autoridades. ¿Cómo es esa relación de ustedes con, por ejemplo, la Secretaría del Trabajo, que pues hay una federal y hay una estatal, ¿no? Mira, en la estatal y federal, pues evidentemente nosotros donde hemos tenido mayor participación con ellos es solicitando inspecciones cuando vemos que hay incumplimientos de seguridad dentro de los centros de trabajo, que tal vez no cuentan los trabajadores con su protección. Ahora sí que están violando temas de la ley, ¿no? Entonces, llamamos o pedimos un llamado para que vayan a la inspección. Actualmente nuestra participación real o más estrecha es con los centros de conciliación federal.
que a través de ellos nosotros podemos hacer cualquier tipo de trámite, llámese la revisión del contrato colectivo, llámese ahora sí revisiones salariales, lo que día a día el trabajador necesita percibir, ¿no? Claro. Que mi prestación esté mañana, que mi salario ya aumente en tal fecha. Es un poquito más estrecho. Con la Secretaría del Trabajo aquí en Baja California hemos estado trabajando a través del SNE y de algunos organismos de la misma que se desprenden de la Secretaría del Trabajo, con otras actividades, ¿no? Con capacitaciones de inclusión que nos han estado impartiendo también a nosotros. Nos gusta estar ahora sí que capacitados al 100% porque trabajadores, pues hay muchas personas con discapacidad Claro. que tenemos en los centros de trabajo y nosotros como sindicato tenemos que aprender también a tratarlos y a decir las palabras correctas, ¿no? Ese tema también después lo tratamos porque Sí. vale la pena desglosarlo, pero también aprovechando tu comentario, pues el tema de las empresas golondrinas, les ha tocado tener que asesorar personas o les ha tocado decirles, oigan, aquí la importancia, por ejemplo, de un sindicato porque, pues, antes lo veíamos como esporádicamente, ocasionalmente, y ahora las empresas golondrinas pareciera ser el pan nuestro de cada día, ¿no? Así es. Desafortunadamente creo que estamos viviendo un tema económico fuerte que está afectando a las empresas. Lo comento porque sé de muchas empresas de la rama de la madera, por ejemplo, que están empezando, no están como golondrinas, pero están cumpliendo con la ley y están liquidando a las personas de sus centros de trabajo. Y todo esto, pues, desafortunadamente, porque nuestro comprador número uno, que es Estados Unidos, pues está cerrando las tiendas, por ejemplo, en madera, Ajá, ¿no? claro. Entonces, entiendo esa parte. Lo desafortunado que hay con el tema de las empresas golondrinas es que sin decir nada se están yendo y están sacando la maquinaria y todo el fin de semana que la gente no está yendo a laborar, ¿no? Entonces, creo que ahí es un tema donde nos quedamos nosotros viendo, ¿no? O sea, ¿por qué en el TEMEC no negociamos algo al respecto? Si al final del día son empresas que, por ejemplo, una empresa que está en Otay que se fue y que al final la gente estuvo ahí haciendo sus manifestaciones, creo que el corporativo era de Canadá y de Estados Unidos y al final México no estamos interponiendo ninguna reacción al respecto porque nos están dejando sin salarios a los trabajadores, ¿no? Y al final ellos se van como si nada y nada más decimos que es una empresa golondrina. Entonces, creo que sí tenemos que buscar mecanismos o formas donde también aseguremos los salarios de los trabajadores. Si Claro. los inversionistas quieren llegar a México, buscar algún mecanismo de garantía para que las personas que sean contratadas, si la empresa se llega a ir, pues mínimo ya hay un fondo, no sé, del gobierno que pueda liquidar a los trabajadores. Buscar esos mecanismos. Sol, pues se nos quedan muchos temas sobre la mesa, otros que ya enlistamos para volverte a invitar, si nos lo permites, y platicar de ellos, pero se nos acabó el tiempo. ¿Algo que agregar antes de despedirnos? Pues nada, solamente que hay que informarnos bien, que las organizaciones sindicales realmente representemos a los trabajadores como debe de ser, darles la información correcta, no hacer cuestiones como trabajadores solamente por hacerlos. A veces nos afecta más llegar a parar nuestros centros de trabajo sin tener en conocimiento que tiene que ser un proceso ante los tribunales laborales. Creo que hay muchísimas cosas que me gustaría decir, pero sobre todo que sientan la confianza, sobre todo en el SUCOM, de una representación sindical. Gracias, Sol, y por aquí te esperamos de regreso muy pronto. Gracias por la invitación y estaremos aquí de nuevo. Buen día, buen jueves. Sol Merino Cuevas, directora operativa del Sindicato Unidos con México Moderno, SUCOM.